Cuando nosotros leemos Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos desde el 4 hasta el 10, podríamos hacer una comparación con una figura bastante interesante, algo pues pretendido nada más o imaginado, pero piense usted qué pasaría si usted fuera un piloto de avión o un copiloto de avión y cuando usted va volando, piloteando o copiloteando esa nave, comienzan a sonar diferentes alarmas. Y usted pues preocupado le dice al capitán, capitán, las alarmas se encienden. Y el capitán dice, no te preocupes, no es nada, no pasa nada, no hay ningún problema. Y más alarmas y el copiloto pues se preocupa y el capitán sigue con el mismo descanso. De un pronto a otro todas las alarmas se apagan y el copiloto le dice, capitán, las alarmas se apagaron. Sí, no pasa nada. Y de pronto en cuestión de segundos el avión cae. Y no solamente el copiloto, el piloto, sino que todas las personas que venían en ese avión, por la irresponsabilidad del piloto, simplemente fallecieron. Ahora, ese avión cayó por una cosa muy importante, porque alguien decidió ignorar conscientemente lo que se sabía que era verdad. Y esto, cuando leemos el texto en Pedro, es un asunto bastante importante, porque no es un asunto no por ignorancia. Es que yo no sabía qué significaban las luces. Es que yo no sabía que cuando decía una luz roja que se enciende significaba peligro, sino que es un asunto de una persistencia, de una persistente permanencia en un error. Yo decido permanecer en ese error. Entonces, cuando leemos el texto de Pedro, que ya lo vamos a leer, la pregunta yo creo que no debería pasar ¿por qué Dios juzga? Porque es lo más fácil culpar a Dios, ¿verdad? Es lo más común. Es que Dios qué bárbaro, es que si Dios fuera argumentos pobres y vacíos, sino que más bien podríamos preguntarnos al revés, no por qué Dios juzga, sino por qué alguien, teniendo advertencias, simplemente decide no escuchar. ¿Por qué alguien siendo confrontado con argumentos, con verdad, con testimonio, con amor, decide persistir en el error? Vamos a leer el texto, 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 en adelante, pero quiero leer desde el 3 para, como decimos, montarnos en el contexto, ¿verdad?, de lo que se habló la semana pasada. Dice el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. Tuvimos el muy buen mensaje la semana pasada de parte de Erwin, hablando sobre estos textos y graficando muy bien por medio de la enseñanza o la falsa enseñanza del diezmo. Bien, entonces Pedro va a decir, y lo leo literalmente, él va a decir que sobre los tales falsos maestros, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Van a venir a juicio. Listo, ya está. Sobre estas personas que deciden voluntariamente permanecer en el error, va a venir el juicio. Ahora sí, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumada por la nefanda, por la malvada conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Por qué entonces una persona frente a las constantes confrontaciones, ante evidenciar la verdad, deciden voluntariamente persistir en un error? Y eso es lo que Pedro va a hablar hoy aquí a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo trata Dios con sus hijos en medio del juicio a los injustos?
Porque el texto es claro, va a haber un juicio a estos injustos, a estos impíos. Elvin hablaba la semana pasada, personas que están en un ambiente de salvación, pero que no han creído, que no han puesto su confianza en Cristo. Y se entienden a sí mismos como si fueran salvos solo porque están en un ambiente de salvación. Adoptan el lenguaje, adoptan la conducta, adoptan las costumbres. Sin embargo, nunca han colocado su fe ni han llegado a postrarse delante de Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Entonces, lo primero que el Señor hace es que Él no perdona a los que persisten voluntariamente en el error. Versículos del 4 hasta el 6. Muy bien, déjeme empezar por un principio antes de esto. Cuando una persona persiste voluntariamente en el error, podríamos entenderlo como un problema de incredulidad. Y esta es una gran problemática en todas las Escrituras. Incredulidad. No quiero creer. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel durante su estancia en el desierto? ¿Cuál fue el principal pecado de ellos? Incredulidad. Pero junto con la incredulidad que viene, la dureza de corazón. No quiero creer, mi corazón se endurece. Entonces este pueblo de Israel es tan, déjeme usar una palabra muy tica, es tan jupón, es tan necio, de que ven como Dios los libera de Egipto, vieron las plagas, ven la liberación, ven cómo el mar se abre, ven cómo cruzan en seco, ven al ejército de Egipto morir en las aguas, llegan al borde, cantan a Dios con Moisés, el gran cántico de liberación, han visto todo, se vuelven y empieza la murmuración. Es que Dios nos trajiste a este desierto para morir de sed aquí, extrañamos las cebollas de Egipto. Es un problema de incredulidad. Entonces, Dios no perdona a los que persisten voluntariamente en el error porque no quieren creer y no se han sujetado, no se han rendido delante del Señor como su Salvador y como su Señor. Entonces, hablamos de una constante falta de arrepentimiento. Hablaba con alguien un día de estos en una consejería matrimonial, un poco compleja, y un principio que hablábamos es ver los frutos de arrepentimiento, porque muchas veces se espera que la parte ofensora cambie de un día para otro. Es que tiene que cambiar ya, porque si no, divorcio. Santo, qué problema. Ha aceptado su pecado, lo ha confesado al Señor, ha aceptado una consejería, está caminando en un proceso de restauración. Probablemente, sin afán de justificar, va a tropezar. Pero ¿cuál va a ser su actitud ante el tropiezo? Antes lo ocultaba. ¿Ahora qué hace? Lo viene y lo confiesa, lo habla, pide ayuda. Son frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, estos ejemplos, los ángeles que cayeron, las ciudades de Sodoma y Gomorra y el mundo antiguo, persistieron en el error. Dijeron, no nos vamos a arrepentir. Cuando hablamos de pecado, creo que hay dos cosas muy importantes que tenemos que entender. Cuando permanecemos en el pecado, o el pecado, no es simplemente mentí, pequé y ya está. O sea, quiero decir, el pecado no se limita a una acción. El pecado es una acción, por supuesto. ¿Cómo hacemos en campamento cuando hablamos con los niños? ¿Qué es pecado? Todo aquello que no agrada a Dios. Sí, ¿verdad? Y los niños se van con esa idea en la mente, ¿verdad? Todo aquello, muy bien, excelente. Y está bien, porque pecado es errar al blanco. Pero ¿qué hay detrás de la acción? Es decir, yo miento, yo robo, yo mato. Ok, es pecado la acción como tal, pero ¿qué hay más atrás de esa acción? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo llevó a la persona a cometer ese pecado? Yo creo que hay dos elementos que están muy arraigados a la narración de Génesis capítulo 1, 2 y 3. O la falta de arrepentimiento se nota, primero, en una vida independiente de Dios. Cuando Dios crea a Adán y Eva, los coloca en el huerto y los comisiona, les dice, ustedes tienen dos tareas, reproducirse y gobernar. Y los primeros 2 capítulos lo que hacen es eso. Se unen como matrimonio, están en la visión de reproducirse y gobernar, pero cae el pecado. ¿Qué pasa en el capítulo 3? En el capítulo 4, ¿qué es lo que notamos? ¿Cuál es la característica principal del capítulo 4? Anarquía. No hay ley, no hay gobierno. Caín se levanta y mata a Abel. Lamec toma 2 mujeres. Lamec se jacta de ser el más violento. Y en el capítulo 5 de Génesis comienza a hablar Moisés diciendo, Adán tuvo hijos conforme a su imagen. Y el capítulo 6, ¿qué hay?
el pensamiento del hombre es de continuo solamente el mal. Entonces la humanidad dice, Señor, mira, muy lindo lo que creaste, muy linda la iglesia, pero yo decido vivir independientemente de ti. No voy a adoptar tus principios. Pero junto con esa independencia de Dios, también nosotros como seres autónomos, porque tenemos una autonomía, yo puedo tomar las decisiones, tengo mente, tengo emociones, tengo voluntad. Yo voy decidiendo si me pongo una camisa negra o me pongo una camisa blanca, si voy a comer arroz o si voy a comer frijoles. Pero entonces, junto con esta independencia de Dios, el hombre no decide entregar o someter su autonomía a Dios. Que por cierto, esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad es cuando yo voluntariamente me someto al señorío de Cristo. Entonces comienzo a vivir la libertad sujeto al Señor. Entonces, cuando hablamos de estos tres pueblos puntuales o tres ejemplos, los ángeles que cayeron, Sodoma y Gomorra y el mundo antiguo tienen varias cosas en común. Una de ellas es falta de arrepentimiento. Bien, veamos rápidamente los ejemplos. En cuanto a los ángeles caídos, interesantemente, no hay muchos textos que nos revelen sobre la caída de estos ángeles. Probablemente, dicen la mayoría de los que saben, que fueron los demonios, los ángeles, que se rebelaron contra el Señor y cayeron previo a la creación humana. Son teorías. Pero el punto principal de estos ángeles que cayeron se basa en el orgullo y la rebelión. Siguieron a Satanás y se unieron al orgullo y a la rebelión. No había una capacidad de arrepentimiento. Ellos fueron creados en la perfección, en la presencia de Dios. ¿Y qué hicieron? Voluntariamente se independizaron y no se sometieron a Dios como su Señor, como el creador de todas las cosas. Y se rebelaron. Y Él dice, no los voy a perdonar. Hay una rebelión voluntaria, una insistencia voluntaria. Pensemos, por ejemplo, en el mundo antiguo. Ya dijimos en el versículo 5, no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó. Y note esta palabra guardó, porque en la segunda parte vamos a recordarla. Guardó a Noé. Y hay una gran diferencia entre Noé y Lot en ese texto. El mundo estaba totalmente dañado, corrompido por el pecado. Y Dios levanta ¿a quién? A un pregonero de justicia, Noé. El peor predicador de todos. Porque en 120 años nadie creyó su mensaje. Solo su familia. Nada más. 120 años de pregonar justicia por medio de construir un arca. De gente preguntando, hablando, debiendo el testimonio. Noé es llamado el predicador de la justicia. Y su fe, la fe de Noé, condenó la incredulidad del mundo. Fíjense conmigo en Hebreos 11:7, por favor. Un par de páginas más para atrás. Hebreos 11:7, va a decir el autor, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, tuvo fe en la palabra de Dios, con temor preparó, respondió, el arca con que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Por esa fe condenó al mundo. El mundo vio el testimonio de Noé, ¿y qué hizo? No quiso creer, persistió en el pecado. No hubo ninguna intención de arrepentimiento, pero no fue protegido. Leamos el versículo 9 de 2 de Pedro 2. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios sabe librar a los justos, a los que han puesto su fe en Él. Lo vamos a ver en la segunda parte. ¿Cuáles son las características de estos justos? ¿Quién es alguien justo? Entonces, el mundo antiguo dijo, vivimos independientemente de Dios, no sometemos nuestra autonomía al Señor. Y ni qué hablar de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. ¿Se acuerdan el discurso de Abraham con Dios? Señor, si hubieran 50, si hubieran tantos, si hubieran 5, y por Pedro entendemos que solo había uno, Lot, nada más. Pero la persistencia en el pecado de las ciudades de la región de Zoar era toda una región con muchas ciudades, las dos más importantes eran Sodoma y Gomorra, pero habían más ciudades. Toda esta zona de Zoar solo había un justo, Lot, nada más. Toda esta dureza de corazón e incredulidad se refleja en un hecho, en la esposa de Lot.
Esa era la esencia del corazón de los habitantes de la región de Zoar, que cuando tenían la posibilidad de la salvación por creer por la fe, simplemente volvían a ver atrás. Entonces, ¿cómo Dios va a perdonar a este grupo o esos ejemplos puntualmente si no hay un arrepentimiento? Si hay una persistencia a estar en el error. Veamos rápidamente algunos ejemplos o algunas ideas de cuáles podrían ser las falsas enseñanzas que tenían en común detrás de la caída de los ángeles, de la generación del diluvio o las ciudades de Sodoma y Gomorra. Creo que todos conocemos las historias, ¿no? Y si no las conocen, estamos en serios problemas. Primero, los ángeles podían haber dicho que Dios no es el único que puede ser Dios. También otro puede ser Dios. ¿Por qué este Dios tiene que ser Dios? Podemos irnos, podemos darle la espalda a Dios. El pueblo antiguo decidió tener una moralidad alternativa a la que estaba escrita por Dios en Génesis 1 y 2. Vamos a vivir de una manera diferente. Está el modelo de Dios, pero decidimos voluntariamente permanecer en el error. Y tercero, un libertinaje sexual sin consideración de la raza humana. Si usted quiere entender también un poco más o ampliar el concepto de esta idea, lea el libro de Jueces. Especialmente lea los últimos capítulos del libro de Jueces, cuando un pueblo decide voluntariamente vivir en anarquía. Varias veces del capítulo 19 hasta el final, hasta el 18 hasta el 21, se repite al menos 3 veces. Por aquellos tiempos no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y la historia de la violación colectiva, el descuartizamiento de una persona y la guerra civil en Israel no es una historia para asustarnos. Fue el resultado de un grupo de personas que, habiendo estado en un ambiente de salvación, deciden permanecer en el error y en el pecado. ¿Cuáles líneas hoy podrían ser estos falsos maestros que tenemos alrededor nuestros? Y lo leo. El cristianismo se ha diluido, por ejemplo, bajo influencias seculares como la nueva era. Todos somos divinos, y no divinos físicamente, ¿verdad? Sino que todos pueden ser Dios, o en todos hay algo de Dios. La exaltación del yo es común. El gnosticismo moderno, diciendo que lo espiritual es lo superior, no importa que hagamos con lo material. Entonces no importa si yo peco con mi carne, si hago todo, yo con el barba, yo me conecto y tengo mi comunión, como he escuchado a algunos hablar. Inclusive dentro de la iglesia, teologías liberales y de progreso, inmoralidad sexual vista como una expresión de amor, posmodernismo, la interpretación de la Biblia es relativa a cada quien. Bueno, dígale a esa persona que venga al curso de Leo para ver si es cierto o no. Si es relativo, cómo yo interpreto la Biblia, a lo que yo entiendo. Teología queer, rechazado al modelo binario de hombre y mujer. Es que no solamente fueron Adán y Eva y el antinomianismo. La gracia elimina la ley. Señor, todo es gracia, entonces no importa cómo vivo, estoy saturado de tu gracia y tú me perdonarás porque eres un Dios fiel y justo, lleno de gracia. Lo cual es así, pero ¿persistiremos en el pecado para que la gracia abunde? Por supuesto que no. La hipergracia, el pecado se minimiza. Y estas ideas, creo, a mi entender, lo que a mí más me da temor es que todas estas ideas redefinen a Dios, redefinen al ser humano y redefinen el pecado. Es decir, las enseñanzas que polulan hoy día en todo lugar van a redefinir 3 cosas. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Y qué es el pecado? No sé si usted, qué tanta cercanía uno tendrá con las redes sociales, pero supongo que ha visto estos videos que yo los odio. Cuando alguien sale y dice, has estado haciendo mal esto toda tu vida. ¿Lo han visto? Te has puesto malos anteojos toda tu vida. Como que vamos a ganar popularidad diciendo tonterías. Y hay de estas líneas de información, de sobreinformación, hipersaturados, donde nos dicen, hemos entendido mal la Biblia toda la vida. Y lo que se ha dicho, lo que siempre han dicho, no es así. Y comienzan a abrirse espacios donde se refine a Dios,
se redefine al hombre y se redefine el pecado. Cuando claramente las Escrituras nos dicen algo muy importante. ¿Quién es Dios? Un Dios santo, un Dios misericordioso, lleno de gracia, paciente y bondadoso, tardo para la ira, pero también un Dios justo, que en algún momento ante la incredulidad y la falta de señorío, Él va a actuar con juicio. Dios está definido en las Escrituras. Algo que a mí me da mucho temor es que yo me haga una imagen de Dios a mi conveniencia. Que yo diga, yo lo que entiendo desde la Biblia es esto, haciéndolo a mi conveniencia y no ajustándome a lo que la palabra de Dios dice. Se redefine quién es el hombre. Hablemos de las ideologías modernas. Usted puede ser quien se percibe que es y no hay ningún problema. Se redefine el hombre. No tenemos necesidad de Dios. Podemos confiar en nosotros mismos, en nuestra capacidad, en nuestra mente, en nosotros. Una vez más, independencia y falta de sujeción de nuestra autonomía a Dios. Y sobre todo redefinimos el pecado. Ya el pecado se toma como algo liviano. Y no hablo de los grandes pecados, porque probablemente si yo mato a alguien, me van a decir, uy, qué pecador, qué bárbaro. O si yo cometo un gran pecado. Pero ¿qué pasa con los, como dice un autor, los pecados respetables? Los pecados que cometemos día con día, pero que no parecen ser tan graves. Y él habla de esos pecados respetables de una manera irónica, porque se apuntan los grandes pecados, pero pecados como el chisme, como la ingratitud, como el menosprecio, como la soberbia disfrazada de humildad, no son tan pecado. ¿Qué pasa con esos pecados? ¿Qué estamos haciendo cuando consideramos estas prácticas comunes? Mira, te voy a decir, oremos por Bradley porque fíjate que, y viene el chisme después. No es un pecado tan grave, no lo estamos redefiniendo. ¿Y de dónde vienen las influencias en nuestra forma de pensar para que hoy como creyentes pensemos así cuando encontramos en las Escrituras que el chisme, por ejemplo, es pecado? Y pudiéramos ir viendo diferentes tipos de pecados respetables, un buen libro si lo quieren leer, donde nos dice, ok, vamos a mirar bastante hacia adentro. Entonces, estos ejemplos que Pedro usa tienen enseñanzas o falsas enseñanzas en común. Y el Señor dijo, no los perdono, porque persisten voluntariamente en la incredulidad, en la independencia, no someten su autonomía al Señor y siguen siendo esclavos del pecado. ¿Cómo los vamos a perdonar? ¿Cómo los voy a perdonar? Si me han rechazado, si me han humillado. Dice el versículo 9 que leímos, sabe Dios librar de tentación a los piadosos. Dijimos que entonces, primero, el Señor no perdona a los que persisten voluntariamente en el error. Pero vamos a ver en la segunda parte de que Él va a librar a los justos. ¿Por qué? Porque somos muy bonitos y venimos todos los domingos a la iglesia y porque ofrendamos la ofrenda misionera y porque servimos en el kiosco. Él libra a los justos por la justicia de Cristo, por la obra que Cristo ha hecho y que me ha imputado solamente por gracia. ¿Cómo no vamos a vivir de manera dependiente de Cristo? ¿Cómo no vamos a rendir voluntariamente nuestra autonomía al Señor si Él ya me libró? Lo primero que dijimos entonces es que el Señor no perdona a los que persisten voluntariamente en el error y que no proceden a poner su fe en la persona de Cristo. Hablamos de un asunto de incredulidad. Lo segundo es que Dios actúa librando a los justos por la justicia de Cristo. Y esto es sumamente importante porque entendemos que no se trata de nuestra justicia propia. Leemos los versículos 7 en adelante, 7 hasta el 10. Y libró a Lot, abrumada por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Por qué es llamado Lot justo y afligido? ¿Por qué lo era?
porque lo era. Muchas veces nosotros nos cerramos en los prejuicios de calificar a Lot bien como un modelo de incredulidad. Muchos sentencian a Lot por un texto en Génesis, ¿verdad? Cuando Lot se separa de Abraham, ¿se acuerdan que era su sobrino? Lot dice dice Moisés que Lot escogió la llanura del Jordán para él, porque era más fértil, porque era mejor, sin discernir que Sodoma y Gomorra, al final de la llanura del Jordán, estaban estas ciudades, ¿bien? Y después lo sentencian a él. Sin embargo, es muy poco texto para decir, sí, Lot no era creyente o era un impío. Sin embargo, Pedro habla de él como una persona que, leemos de nuevo el versículo 7, libró al justo Lot, una persona que puso su confianza en el Señor, a pesar de haber escogido un modelo de vida que no era el más conveniente. Bien, que Lot sea justo no implica que sea sabio. Y hay una diferencia muy importante en eso que tenemos que marcar acá. ¿Se acuerdan cuando les dije sobre Noé? En el versículo 5. Dice que no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Pero de Lot dice, libró. Es muy interesante y quiero leerlo porque son dos palabras totalmente diferentes. La diferencia entre Noé y Lot, uno como contraparte del otro. Y la diferencia entre Noé y Lot es que Dios guardó. La palabra aquí, guardó, literalmente se traduce como mantener a alguien bajo estrecha vigilancia. Vamos conmigo a Juan 17, por favor. Juan 17, 12. Juan 17, 12. Jesús ora por sus discípulos y él ora por los suyos. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, aquí hay dos aspectos muy importantes. Uno, esta vida piadosa genera que Dios nos guarde. Y vuelvo a leer la definición literalmente, es mantener a alguien bajo estrecha vigilancia de una manera positiva. Tanto el texto que habla de Noé, que Dios guardó a Noé, como que Jesucristo guardó a sus discípulos, significa que los tuvo cerca. Pero para que alguien esté cerca de Dios, tiene que disponerse voluntariamente para eso. Dios no agarra a la fuerza y lo trae a alguien y le dice, aquí se queda, se porta bien y listo. Como hacemos algunos padres, ¿verdad? Venga para acá, se porta bien y listo, o si no le doy una nalgada. No es la forma. Dios no opera así. Esta idea de guardar es para aquella persona que dispone su vida de decir, Señor, y vamos a volver a la primera parte del mensaje, Señor, yo quiero vivir en dependencia tuya, porque yo sé que si yo me independizo de ti, simplemente voy a terminar, y para usar nuestras figuras, como el mundo antiguo o como Sodoma y Gomorra. Porque potencialmente, aquí algo muy importante, usted y yo podemos llegar a vivir exactamente igual o peor que los habitantes de Sodoma y Gomorra o la civilización antigua. Porque el pecado, los residuos del pecado aún moran en nosotros. Y si nos distanciamos del Señor, de su dependencia, de su palabra, de la oración, todos nuestros apetitos carnales van a comenzar a salir. Entonces, esta persona que Dios guarda, bien, no es porque a Dios le cayó bien y Él va a ser su escogido. Venga, papito, usted y yo sabe cómo es la cosa, venga para acá. Es que esa persona se dispuso, y yo tengo esa figura de ese niño que con seguridad, pero con reverencia se acerca a su papá o a su abuelo, como que se va acercando sabiendo que puede, y el papá o el abuelo le dice, venga hijo, y lo tiene y lo guarda. Pero a su vez, esta persona que se acerca y busca la dependencia, ha sometido su autonomía, su vida al Señor, se ha rendido delante de Él. Y se acerca, Señor, yo quiero vivir para ti. Quiero agradarte en toda mi vida. Quiero entregarte todo mi corazón, mi mente, mi alma, mis fuerzas, mis relaciones, mi vida entera. No el domingo en la mañana. Todo lo que yo soy, quiero entregarlo a ti. Dios lo toma a esta persona, así como Jesús estaba con los discípulos. Nosotros leemos la palabra y hay muchas historias que nos hacen recordar cómo Jesús era con sus discípulos. Aún algunos han imaginado cómo pudo ser y se han hecho series como Chosen u otras donde se presenta un panorama ficticio. ¿Y cuántas más no están aquí escritas?
que por 3 años Jesús guardó a sus discípulos. Pero un día Judas dijo, ¿sabes qué? Yo no. Yo estoy corto de plata y las piezas por las cuales yo lo puedo vender sería mejor. Una persona que persistió en esto y como Pedro dice, su juicio nunca, no llegó tarde. Entonces el modelo de Dios en esta vida que tenemos para nosotros es el modelo de Noé. Que nosotros nos dispongamos. A veces, hermanos, seamos honestos. Personas o nosotros mismos, lejos de Dios y le reclamamos a Dios. Pero ¿por qué Dios no actúa? ¿Dónde estaba Dios cuando y gente distanciada de Dios, que no somete su autonomía, no es dependiente de Dios y le reclama a Dios, Señor, ¿por qué me juzgas? Nunca me has buscado, nunca te acercaste, no me permitiste guardarte. Dice en el versículo 7 que Él libró al justo Lot. Esta palabra libró, otras versiones usa la palabra rescató, y la palabra literalmente significa rescatar del peligro, con la implicación de ¿qué? De que el peligro es severo y agudo. Mateo capítulo 6, versículo 13. Jesús habla sobre la oración en el Sermón del Monte y les dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos. Es la misma palabra que usa con Lot. Es decir, Señor, líbranos cuando estemos en el mal. Hay una gran diferencia en el clamor de ser guardados por Dios cuando voluntariamente nos sometemos a Él y le buscamos, a un clamor de desesperación de sálvame porque estoy con el agua hasta el cuello. Entonces, cuando yo leo esto y comienzo a entender estas ideas, viene a mi mente cuántas veces yo he buscado al Señor cuando tengo el agua hasta el cuello. Lo pongo en estas palabras. ¿Cuántas veces le he pedido al Señor que me libre de cosas que las cuales vivo porque yo persisto en ese estilo de vida? Cuando tuve la oportunidad de haber sido permanentemente guardado por el Señor nos socorre, definitivamente. Él no nos abandona. Pero qué gran diferencia tenemos nosotros entre el ser librados cuando las cosas están mal y buscamos a Dios, como se dice popularmente, el Dios bombero, cuando hay una emergencia, ahí sí. Señor, Padre, aquí estoy, tu hijo más fiel, mejor que el apóstol Pablo, líbrame. Pero no hemos estado en esa intimidad para sentirnos guardados, sostenidos, cuando el Señor nos toma y nos guarda y Él camina con nosotros en toda nuestra vida. Evidentemente, el modelo de Lot no fue el más saludable. Y podemos leer su historia y todo lo que eso implica, pero fue un modelo que no debemos seguir. Pero aún este hombre era justo, bien, y fue librado por el Señor, ni siquiera su esposa. Pero también fíjense en esto algo más que es muy interesante. Si usted lee la historia de Lot, se va a acordar que se escapan de la ciudad Lot y sus 2 hijas. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál era el pensamiento de estas muchachas? Se acabó el mundo. No queda hombre sobre la faz de la tierra. Y cometen incesto. Y nacen dos hijos, Moab y Amnón, y de ahí 2 pueblos que fueron una piedra en el zapato para el pueblo de Israel. Aún la mentalidad de estas hijas fue un modelo totalmente errado en lo cual ellas persistieron en vivir y trajo consecuencias que ellos no vieron, pero que están por esta conducta, este modo de vivir. Muy bien, ahora, versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Dios libra a los piadosos. Aquí habla de a los piadosos. Bien, y es un concepto muy importante. Cuando hablamos de piedad, quiero compartir rápidamente un par de ideas. Vamos a Colosenses 1:13. Fíjense esta dinámica, y este pasaje lo hemos citado ya bastantes veces, porque me parece que es muy importante entenderlo en el respectivo contexto. Cuando Pablo está orando por la iglesia en Colosas, y Colosas es una iglesia que fue permeada por muchas falsas enseñanzas, entre ellas el gnosticismo, hay una oración que Pablo hace y guía a los colosenses a hacer. Versículo 13, leemos desde el 12. Están orando, Pablo pide oración, dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha, una obra que fue hecha en el pasado, bien, ya completa en el pasado, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Los falsos maestros no han sido librados de la potestad de las tinieblas.
Los que hemos sido declarados justos por la obra de Cristo Jesús, por una obra completa ya en el pasado, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, movido, colocado, ¿dónde? En el reino de su amado Hijo. Esto tiene que ver con esta comprensión de la justicia de Dios. Y si yo me entiendo una persona justa, necesito vivir de una manera piadosa. Porque no hay consistencia entre entendernos justos y vivir una vida injusta, a entendernos justos y vivir consecuentemente con esta justicia en la cual he sido librado de este dominio, de un dominio que nos gobernaba. Pablo en Efesios también lo habla con otras palabras. Ustedes antes eran lejanos, separados, huérfanos, hoy son hijos. Y constantemente nos van recordando esto. Y también ese texto de Pedro, él lo hace con nosotros. Entonces, esta liberación implica una nueva posición. ¿Cómo nosotros nos llamamos creyentes? ¿Nos entendemos justos o nos percibimos como piadosos y nuestra vida es inconsistente con eso? Algo equivocado hay. Estamos cayendo en un problema y probablemente no nos hemos dado cuenta. Y es algo que tenemos que revisar muy profundamente en nuestro ser. Primera Tesalonicenses 1:10. Pablo vuelve a usar esta idea de liberación. Pero esta liberación, llamémosla así, es escatológica, es decir, va a suceder en el futuro. Fíjense, Primera Tesalonicenses 1:10. Dice, y leo para ustedes, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra hoy de la ira venidera. También eso no solamente es posicional, sino que también tiene que ver en cuanto al futuro. Tenemos nuestra confianza puesta en Cristo. Y vamos a 2 Tesalonicenses 3:2. Porque Pablo vuelve a usar esta palabra, pero ahora en el presente. Leemos 1 y 2 de Tesalonicenses 2, capítulo 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Hermanos, estamos en tiempos de una saturación de desinformación, para que nos entendamos. Estamos escuchando, por más buena intención que muchas personas tengan, en redes sociales, en libros. Yo saqué unos libros que me han regalado los cristianos, supuestamente, una pila así, y yo dije, no, es que es muy feo botarlos. Digo, los voy a reciclar. Pero sus enseñanzas eran hasta cierto punto peligrosas. Hay redes sociales en las cuales gente con buena intención probablemente, y nosotros con buena intención queremos ser edificados, pero hay tanto error, tanta falsedad, tanta superficialidad, tanta liviandad en los púlpitos, en los libros, en la música. Hay un libro que leímos los líderes hace un par de años, se llama El llamado del reino, me parece, y la autora hacía una crítica importantísima a la música pop cristiana. Mensajes que todo trata de mí. Y yo, Señor, un día, y yo, y Dios, y Cristo, y la verdad. Entonces, nuestra oración tiene que ser también presente. Líbranos de hombres malos, porque no es de todo la fe. Entonces, Dios sabe cómo librarnos. Y es nuestra responsabilidad procurar permanecer en esa constante liberación. Una liberación que me pone en una nueva posición como hijo de Dios. Una liberación en el futuro. Sabemos que estamos seguros en Cristo. Pero también una liberación presente de hombres malos. De personas que quieren lucrar, como lo vamos a ver el próximo domingo. El próximo domingo vamos a hablar de la anatomía de los falsos maestros. ¿Cómo es un falso maestro? Señor, líbranos de hombres malos. Y esa liberación también va a suceder ¿cuándo? Cuando nosotros sepamos confrontar y denunciar la mentira de algunos que quieren lucrar con la palabra de Dios. Para esto es importante entender el concepto de piedad. Hay dos definiciones que quiero leer de dos autores míos que a mí me gustan mucho, pero entendemos piedad como algo relacionado con la devoción, una expresión adecuada a las creencias de nuestra fe. El justo es una persona que se relaciona correctamente con Dios por medio de los métodos correctos. Por ejemplo, Cornelio habla que era un hombre piadoso, Ananías era un hombre piadoso. Pero quiero ver dos definiciones, una de John Stott,
Dice que la piedad es una vida centrada en Dios que integra devoción interna y obediencia práctica bajo el señorío de Cristo. Fíjense que habla de lo que Dios hace, esta parte interna, pero también mi obediencia de yo someterme como creyente al señorío de Cristo. Pero después Richard Foster en otro libro habla de que la piedad es una vida ordenada alrededor de Dios, mediante prácticas que abren el alma a su presencia transformadora. Presencia transformadora. Ahí es donde está la clave de la piedad. No en todo lo que yo hago, sino el tiempo en que yo estoy, la calidad del tiempo en que yo estoy con el Señor. Me habla entonces de que ordeno mi vida alrededor de Dios, ya hablamos de eso. Un discípulo de Jesús es aquel quien planifica y ordena su vida alrededor de Dios. Y en este ordenamiento hay prácticas que abren el alma a la presencia. El estudio de la palabra, la oración, la solitud, la contemplación, la meditación, la comunión, la oración. Vamos llegando hasta estar en la presencia transformadora de Dios. Eso es piedad. Piedad no es venir todos los domingos al culto porque si falto está mal. Hoy mi hija mayor se quedó porque tiene una entrega de un proyecto mañana, proyecto final, y ha pasado desde el jueves sentada en la computadora sin levantarse. Me dijo, papi, no llego. Hija, no hay ningún problema, porque yo conozco su corazón. ¿Dónde está la piedad? En la presencia transformadora de Dios. No en cuanto hacemos nosotros, o la posición que tenemos, o si me llamo pastor, o misionero, o líder, o no me interesa, por eso insisto, ¿para qué me dicen pastor? No, mejor no me ponga ese problema encima. Es la presencia transformadora del Señor. ¿A qué se parece esto que hemos hablado hoy? Si bien es cierto, estamos hablando del juicio para los falsos maestros, esto que estamos hablando hoy se parece a Mateo 7, 24 al 27. Un hombre que escuchó, bien, y construyó su casa sobre la roca. Y vinieron las tormentas, y vino el agua, y vino la lluvia, y dice, y permaneció porque estaba sobre un fundamento firme. Pero otro, el necio, construyó su casa sobre la arena, no invirtió, no se esforzó, y cuando vino la tormenta, cayó. Ahora, ¿ustedes se acuerdan en qué momento Jesús cita esta parábola? Esta parábola es la conclusión del Sermón del Monte. Todas las enseñanzas que ahí están, que nos tomarían meses o años estudiar el Sermón del Monte, Jesús dice, todo lo que les he dicho se compara a esto. ¿Sobre cuál roca vamos a edificar? Estos falsos maestros están edificando sobre arena y van a caer. Los piadosos procuraremos nosotros entonces descansar en la roca y sabemos quién es la roca y sobre dónde está nuestro reposo. Quiero terminar nada más con un par de ideas reflexionando en esto que hemos hablado hoy. Fíjense versículos 9 y 10. La segunda parte del 9 dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Castigando a los que desprecian al Señor, este reservar habla de ponerlos en un estado continuo. Y estos injustos son literalmente aquellos a los que están sin justicia. Pueden procurar su justicia propia, pero de nada sirve. Porque el injusto es aquella persona que rechaza la justicia de Cristo y que no ha recibido la imputación de la justicia de Cristo por medio de la fe y no descansa en él. Estos injustos simplemente están esperando el día de su condenación. No sé si usted ha visto esta película. Es una película de un hombre negro muy alto que está condenado a la silla eléctrica. Esa, la semilla verde. Esa. Más allá de que sea injusto o no sea injusto, no importa eso. El punto es que este hombre cae preso y ya está condenado. Y simplemente lo que le espera o lo que le queda es esperar en un lugar hasta su condena. Se levanta, come, vive, está ahí encerrado en una prisión, no puede hacer nada, no puede hacer nada, simplemente está esperando un momento. Esa es la idea de este pasaje. Está reservado hasta el día de este juicio. Entonces, ¿cómo nos cambia a nosotros este texto de Pedro? Si el error de los falsos maestros fue aferrarse, reitero, al error por medio de la avaricia para ganancia personal, es sumamente importante que los justos sigamos permaneciendo en la verdad por medio de Cristo y su amor para adoración
a Él y vivir una vida piadosa. Si los falsos maestros han escogido permanecer en el error, una de las formas de refutar sus falsas enseñanzas es nosotros aprender a permanecer en Cristo, estar en Él, aprender a descansar en Él. Y una de las cosas muy importantes que Dinier hablaba con uno de los recursos es nosotros necesitamos estar saturados de la palabra de Dios, de estudiar las Escrituras, de orar, tanto desde una manera devocional como una manera profunda, de poder entender todo el contexto bíblico, todo lo que el Señor dice, para yo poder vivir correctamente, poder vivir de la manera que Dios quiere que yo viva. Si usted y yo creo que ustedes están cansados que digamos esto siempre acá, ¿verdad? No estamos yendo a la palabra de Dios constantemente y a la oración, entre otros recursos, ¿cómo podemos vivir una vida piadosa? ¿Cómo? No lo hay. Entonces, 3 cosas muy puntuales. 1, tenemos que aprender a confrontar correctamente las falsas enseñanzas, identificarlas y no tener temor de decir esto no es correcto porque la palabra de Dios dice esto. Es un fundamento en respeto. Pedro dijo ya en la primera carta, se confronta con respeto. Creo que estás equivocado por esto. Pero si no conocemos la palabra, ¿cómo la podemos confrontar? 2, conocer la palabra de Dios, ya lo hablamos. Y 3, también necesitamos presentar la verdad de Cristo como un medio evangelístico y de edificación. Estamos llamados a poner la palabra de Dios siempre, vivida en nosotros y expresada a otros. Termino, vamos a Proverbios, capítulo 3, versículos 3 hasta el 5. Proverbios fue el texto que leímos esta mañana cuando se nos invitaba a la adoración. Y este texto yo lo he visto puesto en todo tipo de lugares. He visto que la gente lo repite, se lo aprende de memoria. De hecho, quiero animar a que memoricemos como iglesia este texto. Dice Proverbios 3:5, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Este es el hombre piadoso. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Este es el necio. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. La forma en como nosotros tememos a Dios y nos apartamos del mal, la primera y principal forma es estando en su presencia constantemente. Descansar en la presencia transformadora del Señor, por medio de la palabra, de la oración y otros tantos recursos. Pero esta línea tan corta, tan puntual, temer a Jehová y apartarse del mal, es una permanencia diaria sobre la persona de Cristo en su presencia para que Él siga transformando mi corazón, cambiando mi forma de pensar, de sentir y de hacer. De otra manera, ¿qué va a pasar? Vamos a permanecer en el error. Y aunque somos justos, como el justo Lot, podríamos permanecer viviendo una vida al estilo de Lot, pidiendo al Señor que nos libre a cada rato, cuando tenemos la posibilidad de ser guardados por Él constantemente por rendirnos nuestra autonomía y ser dependientes del Señor. Padre, te damos las gracias en esta mañana, porque entendemos, Padre, que separados de ti nada podemos hacer. Padre, oramos en esta mañana para que nosotros podamos vivir una vida plena, Señor, descansando en ti. Señor, no existe otro lugar al cual nosotros podamos ir, donde podamos permanecer y descansar que no sea Cristo. El mismo Pedro lo dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, queremos venir a ti, no solamente para que nos libres del error, sino para que nos preserves en la verdad. Señor, en un mundo de lo relativo, de lo superficial, Señor, de lo pasajero muchas veces, queremos y necesitamos afianzarnos, Señor, aferrarnos a la verdad, ser santificados en la verdad, porque tu palabra es la verdad. Señor, Juan nos dijo que no hay mayor gozo que el saber que sus hijos andan en la verdad. Señor, para nosotros es el mismo gozo, andar en la verdad. Señor, no en las mentiras, no en las superficialidades, no en las medias tintas, Señor, que el mundo nos ofrece, sino permanecer en la verdad revelada en la persona de Cristo, que nos guarda, porque hemos venido a someternos, Señor, bajo su sombra, de una vida, Señor, de devoción, de piedad y temerosa de ti. Padre, guíanos por este camino y ayúdanos a responder conforme a tu voluntad. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.